Sí, vi que ya su mensaje. Ahorita le pongo la Profe, asistencia. ¿Qué pasó? ya pasó asistencia. Justo acabo de terminar de pasar No, acabo ¿A de asistencia. qué horas, entrar, mijo? profe. Ya, para la próxima. Traigo puro sueño, va. Traes puro sueño y Pues, hambre, pa. sí, de hecho acabo de terminar, compañero. Empecé Inyéctate un con suero. mecatrónica y luego con industrial, ¿sale? Entonces, recuerden que igualmente va a estar el foro de pase de lista por si no los alcanzo a anotar, ¿sale? Chicos, por cierto, les dejé tarea, ¿no? No, 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 profe, no No. subió nada. Mm, Es cierto, tienen toda la razón. Lo último que habíamos visto a manera de tarea fue lo de los dilemas, ¿verdad? Sí. Pero ustedes, hola Alfredo, ¿cómo está? Está Al fumando puro el palo. pedernal, profe. No, no dejó tarea. Ok, no dejé tarea, pero la semana pasada estuvimos repasando los dilemas morales, ¿verdad? Es en el que decían que encerraban al hijo, torturaban a la señora esposa del criminal. eh, Ay, yo tengo lista. ¿Qué más hacían? A ver, creo que Se sí. que- se quedaban con el dinero, grababan a la hija y no me acuerdo qué más, ¿no? No torturábamos a la mujer. No la torturaban, sí es cierto. Chicos, pueden apagar su camarita. Ya está bostezando Alfredo y apenas estamos empezando. Hola Brian, buenas noches. Ujú. Sí, les decía que era la resolución porque con eso bueno, mejor dicho, con eso se pasa a terminar lo que es el tema de ética. Recuerden que hasta ahorita hemos visto a grosso modo lo que es la diferencia entre ética y moral, siendo las dos que estudian el comportamiento, ¿verdad? Y lo correcto y lo bueno, sin embargo, una centrándose en los valores sociales, la cual es la moral, es decir, lo que nosotros consideramos como correcto, Pero y ya te la quiero ética, entrar. pues este conjunto de códigos que va más allá de nosotros, pero también estudiado desde la filosofía. Pero Suyapa, ¿todo bien? ya salió. Marlene tiene prendido el micrófono, Marlene. Marlene, tiene prendido el micrófono. Eso es, muchas gracias. Y después de ahí pasamos a la ética, los tipos de ética. Recuerden que vimos ética empresarial, o mejor dicho, ética profesional, ética médica, ética de el fin de la vida, ética del deporte, ética de medios de comunicación. ¿Qué otras éticas vimos, chicos? Ustedes que todos se acuerdan y todos lo saben. La de religión, Ajá, ética religiosa. Había otras dos por ahí, médico, ¿no? No se acuerdan. La ética descriptiva y la ética normativa, ¿les suena de algo? También ética médica. Ujú. Todas esas que acabo de decir, de repasar, les voy a pedir que lo tengan en en sus métodos de estudio, chicos, porque recuerden que en unas semanas viene lo que a ustedes les encanta practicar, el examen. Ujú. Entonces, todo esto de ética va encaminado hacia una situación. El curso pasado nos enfocábamos eh, en lo que era socialización y cómo se iba formando el hombre social y culturalmente. En este caso, formación sociocultural sigue siendo formación social y cultural, pero más enfocada en una cuestión más profesional. Es decir, vamos a ir explorando todo más en un corte, pues, profesional. Entonces, nosotros vimos no, la ética moral, ética
diferentes tipos de ética, porque lo que ahora va a seguir es que nos vamos a centrar también en el ambiente profesional. Por eso tenían que estar más conscientes de la importancia de la ética profesional. Pero, como vamos a ver cultura y organización, antes de ver lo que es la cultura organizacional, qué es la organización, pues primero tenemos que ver las cosas por partes. El preámbulo de la ética era para después adentrarnos a cómo se van desenvolviendo las relaciones a nivel personal en el ámbito profesional. Entonces, lo que va a venir ya a lo largo de este curso es organización, comunicación organizacional y cultura organizacional. Pero para fines de este parcial vamos a ver ética, moral, tipos de ética y comunicación. Para lo que yo les pregunto, chicos, ¿qué entienden ustedes que es la comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación, chicos? Expresar ideas. José Guadalupe dice expresar ideas. ¿Qué más sería eso? Muy bien, es válido, es cierto, José, pero ¿será solo eso? ¿Qué más es la comunicación? Brian, díganos. Profe, no, espérame. Es el proceso por el cual los seres humanos intercambian palabras o una forma de comunicarse, ya sea verbal o físicamente. Muy bien, Brian. ¿Nos dijo usted proceso de qué? En la forma de interacción entre personas, entre los seres humanos. Proceso en el cual los seres Viene muy humanos estudioso el pana. interactúan. Eso. No le corte la inspiración, Víctor. Muy bien. Muchas gracias, Brian. Es más, usted, Víctor Jesús, ¿qué entiende por comunicación? ¿Cómo, profe? ¿Qué entiende usted por comunicación, Víctor? Contéstale, compa. Víctor. Dice que él me apoya. Dice él, exactamente lo mismo que dijo Brian, eso es comunicación, ¿verdad? Así es, profe. Hombre, hombres de pocas palabras. Muy bien, muchas gracias. Dicen que las grandes mentes piensan igual. Rosa Isela dice, es interactuar para dar la opinión. Ok, vamos a ver, ya nos han dicho que es un proceso, que es decir, mencionar las ideas, y Rosa Isela puntúa, es interactuar. Entonces se dan cuenta que en lo que es la comunicación hay varias vertientes. Primero entender que es un proceso, después cuál es el fin de ese proceso, pero puede tener más elementos, chicos. ¿Qué elementos o qué formas de comunicación podemos entender? Bueno, esa es la clase que nos atañe el día de hoy. Déjenles comparto este documento, chicos. Espero lo alcancen a ver. Ya se observa, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ahí, ¿verdad? Les decía que este documento va a estar publicado en plataforma para una vez que ustedes deseen verlo y leerlo. Spoiler alert, tendrán que hacerlo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué creen? Que mucho de esto va a venir en el examen. Ujú. Entonces, primero nos comenta, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación? Esto es el nombre del capítulo del libro del cual sale, pero también nos da un breve repaso, una reseña histórica de qué puede ser entendido como comunicación. Entonces, pues vamos a ver no solo de manera muy rápida esto, sino pues entender solamente y resaltar la importancia de este apartado, ya que nos habla que desde que el ser humano ha existido, desde el inicio de los tiempos del ser humano, pues ha habido una necesidad, ¿no?
Esa necesidad no solamente va enfocada, claro está, en comer, subsistir, ser parte de una agrupación. Vaya, esta necesidad también está en el sentido de que, pues como dice su compañera, como dijo su compañera Rosa Isela, el ser humano ha querido siempre dar su opinión. ¿Mm? ¿Cómo? Bueno, a través de gestos, signos, sonidos, etcétera. Hay antecedentes históricos que tenemos como lo son las pinturas rupestres, que nos muestran un intento, si quieren llamarlo burdo, pero ese intento burdo lo que buscaba era justamente señalar, dar un signo. Entonces, para nosotros solo significa algún trazo, algún dibujo, pero fue la primera etapa de la comunicación. Ujú. Sin embargo, hay que entender una cosa, el ser humano no se comunica desde que existen los idiomas, se comunica desde mucho antes. No sé si se acuerdan que el cuatrimestre pasado habíamos hablado de partes o subciencias de la antropología, una de ellas que era la prehistoria, no sé si se acuerdan. Bueno, hacía mucho hincapié y enfatizaba el punto de que se le llamaba prehistoria a ese periodo de tiempo porque era lo que estuvo antes de que el ser humano aprendiera a dominar el lenguaje, o mejor dicho, aprendiera a escribir, a estructurar una propia lengua. Eso como antecedente, pero cabe señalar que el hombre siempre ha intentado si bien no hablar como tal, pero sí ha intentado mantener un canal, dar mensajes. Para nosotros, pues, ver lo que son esas pinturas rupestres, pues significarían simplemente un trazo, posiblemente solo un dibujo, ujú, un, un animal en la pared, pero muy posiblemente significaba algo más. Tal vez el dibujarlo significaba que una persona había tenido contacto con este animal o que por esa zona había muchos de esta especie. Entonces, tomar en cuenta que aunque ha habido elementos antes de la historia oficial y que ésta empieza a partir del lenguaje escrito, también hay que entender que no necesariamente es lo único que hay que estudiar, sino que como referente el ser humano siempre ha existido, bueno, desde que apareció y evolucionó, siempre ha existido esa necesidad de poder, pues, destacar, decir lo que tiene que plantear, desde una advertencia, un saludo, un reconocimiento, lo que sea. Entonces, a grosso modo, pues, ¿cómo decirlo? Pequeño preámbulo para ir entendiendo que la comunicación, aunque no existiera un lenguaje como tal, siempre ha estado presente. Ujú. ¿Y esto a qué se debe? Que exista, que haya existido siempre la comunicación, como ya dijimos, por necesidad. José María, díganos, ¿qué pasa? Pues antes de eso, se podría decir que se le decía la comunicación, pero era comunicación visual, ¿no, profe? Ujú. Sí, Bueno, es pues se dice. correcto. Usted lo dice por las pinturas y las señas que hacían, ¿no? Sí, profe. Y sí, es correcto. De hecho, no sé si ustedes han visto cuando empieza alguien a incendiar algo y que quiere enfocar el humo de la combustión hacia una dirección, pues hasta decimos, no es que estás haciendo señales de humo. Pero ¿de dónde surge esto de hacer señales de humo? Bueno, pues igual como dice su compañero, un estímulo visual que permitiera o que lograba hacer que las personas enfocadas en un sitio pudieran dar un mensaje a otras. Pero todo eso, sea visual o por un lenguaje escrito, siempre se ha dado por necesidad. Esta de que es dar a entender lo que uno quiere. Como decía su compañera, dar una opinión.
pero no solo una opinión, a veces hasta una advertencia. Ujú. Entonces, aunque no existieran palabras, pues sí se asignaban sonidos, señas, una imitación propia, algo que de manera muy burda fuera mandando el mensaje de que pues había algo cerca, había una amenaza, o que simplemente era divertido señalar algo, cualquier cosa, ¿verdad? A medida de que el ser humano fue adquiriendo más conocimiento e información sobre su realidad, se fueron convirtiendo entonces en gente más civilizada. Recuerden que las culturas y el origen del ser humano data desde hace mucho tiempo. Sí, pero como referencia tenemos la época en la que el ser humano se volvió sedentario, se fueron generando asentamientos de personas. Ujú. Entonces, ¿esto para qué? Para cubrir necesidades, desde la supervivencia, la comida, la socialización, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos comunicarnos? Ustedes saben, ya lo han señalado, existen básicamente dos formas más efectivas de podernos comunicar. ¿Y esas cuáles son? Comunicación oral o escrita. Ahora, en la etapa de la prehistoria, pues como tal, aunque no existiera un concepto de comunicación, todavía no había letras, palabras, alfabeto, pues sí existía ya también este tipo de comunicación. ¿Mm? Aquí ya nos da otro antecedente si lo queremos ver de esta manera, más reciente, ¿verdad? Aunque pues realmente de esta época ya hace miles de años, nos habla de la cultura egipcia, ¿verdad? Donde tenían un tipo de escritura, la cual era pues, se hacían en grandes construcciones, pero tenían un significado propio. ¿Y cómo lo daban a entender? ¿Cómo daban un mensaje más específico? Se creó un alfabeto propio, perdón, que crearon a partir de 24 jeroglíficos o caracteres específicos, y cada uno representaba un sonido como tal. Es decir, este es el primer antecedente de las letras que pues nosotros ya decimos pues de una forma bastante común. Es ahí donde se une entonces también ya no solamente la comunicación oral, sino también la comunicación escrita. Ujú. Ya que a partir de estos 24 caracteres que se representaban por un sonido, también estos tenían un significado muy específico. Entonces, el hecho de irlos poniendo en ciertas, pues en cierto orden, puede indicarnos una palabra. Cada símbolo puede tener más de un significado y las palabras se escribían como se pronunciaban. Esto a partir del orden en el cual fueran escritos dichos caracteres. Ujú. Hay otros antecedentes, los fenicios, también China, por ejemplo, y otros lados más. Ahora, este es el antecedente, pero el tema central es qué significa, qué es la comunicación. ¿Qué es? Bueno, pues específicamente la transmisión de ideas, perdón, transmisión de sensaciones, ideas, proyectos y acción entre individuos. También se puede definir como un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor. Esta es más específica. Si tú gustas verlo como una más importante, pues sí, podría decirse que esta es más importante. Repito, es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor. Y aquí tenemos conceptos más específicos, como lo son emisor, mensaje, canal y receptor.
¿Por qué es importante señalar esto? De que se mencionan apartados específicos, porque estos mismos funcionan como elementos de la comunicación que también podemos estudiar nosotros. ¿Mm? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Listo? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Pensé que se le había ido el audio. cero preguntas. Ok, ¿me decían del audio también? No, no, sí se escucha. Ah, sí, es que guardé silencio un momento para ver si había alguna duda. Sale, entonces continuamos, chicos. Dice aquí que si nos comunicamos los seres humanos demasiado muy poco, con algunas excepciones, el hombre es el único entre las criaturas, bueno, aquí dice de Dios, pero podemos decir que en la naturaleza, que puede elaborar y transmitir mensajes de forma más específica, con cualquier propósito o voluntad y sobre todo de manera consciente. Por lo general, cuando iniciamos un curso donde se habla más de las ciencias y humanidades, como es humanidades, por ejemplo, siempre hago la pregunta, ¿por qué el ser humano puede llamarse o por qué asimismo se da el mote de animal superior? Bueno, eso es porque existe un proceso llamado lenguaje que hace que entren una serie de elementos y procesos que conllevan muchas estrategias en el ser humano para que entonces pueda, pues, transmitir un mensaje, recibirlo, asimilarlo, entenderlo y retroalimentarlo. Pero eso es porque se es consciente del mensaje que se quiere dar. No es como que solo gritemos o hagamos sonidos estruendosos o muy fuertes para advertir, sino que decimos palabras, damos mensajes, todo esto de manera muy, muy específica. Vaya, hasta hemos creado alfabetos, idiomas, lenguas, lenguajes de señas, por ejemplo, y todo esto de manera consciente. Y lo han subtitulado también como un tipo de comunicación útil. ¿No? Entonces, hemos dicho que la comunicación como tal es un proceso que involucra, perdón, a dos o más personas para transmitir de esta manera un conocimiento, no solamente una opinión, compañeros, no solamente dar un mensaje, sino transmitir, ojo, conocimientos, todo lo que ya se había mencionado, mensajes, opiniones, pero todo esto de una manera más específica. Decía que puede haber tipos de comunicación como verbal y no verbal, siendo cuatro sistemas los que engloba la comunicación verbal. ¿Cuáles son estos sistemas o cómo son estos sistemas de comunicación? El primero, pues como vemos, se ilustra como comunicación verbal, que implica la lingüística, vocalización y canal auditivo. Pero hay otros más, como es la entonación, una comunicación paralingüística no verbal, que a su vez desencadena un modo de entender las cosas desde un tipo de lenguaje netamente kinestésico o kinésico. Lo que nos dice este apartado, chicos, es que existe más de una manera en la que podemos nosotros entender lo que es la comunicación. ¿Sale? Dejo un momento la gráfica para que puedan pues, hacer alguna anotación. De todos modos, les recuerdo, no se preocupen, va a estar este documento en plataforma, ¿sale?
dice que hay que tomar en cuenta el sistema de entonación o sistema verbal de entonación, ya que no es si las palabras son las que nos dicen las frases, sino cómo es que las entonamos, el acento y la modalidad de entonación. ¿No? Es decir, nosotros no solamente expresamos un mensaje, sino que también lo que es más importante incluso es cómo decimos el mensaje para poderlo dar a entender, chicos. Ujú. Esto es importantísimo, dar la entonación. Ujú. Ahora, vamos a ir también anotando lo que son, pues, lo que son los elementos de la propia comunicación y los otros modelos de comunicación. Ajá, aquí nos pone básicamente lo que es un ejemplo, ¿verdad? De, pues, de algo que podemos entender de muchas maneras. Nos habla que, pues, el día que quieras te presto la yunta, pero yo sé que no lo dice de veras. Depende de cómo nos lo dicen, es cómo vamos a entender el mensaje y el grado de veracidad del mismo. Ujú. Nos dice también que existe la modalidad paralingüística. Está conocida dependiendo, ¿verdad? De los autores, podemos entender que es entendida como lenguaje analógico o digital o lenguaje verbal o no verbal. Ujú. ¿Cómo es esto del lenguaje no verbal? Bueno, pues ya lo sabemos, el lenguaje no verbal es aquel que consta más que nada de señas y que podemos definir en esta ocasión como paralingüístico. ¿Cómo es esto de paralingüístico? Caracterizado por bostezos, rezongos también, susurros, risas, etcétera, incluye más allá que la propia entonación y por supuesto complementa también al lenguaje no verbal y refuerza justamente lo que habíamos visto de el sistema de entonación. ¿Mm? Otro tipo de lenguaje también no verbal es el lenguaje kinestésico o kinésico. ¿A qué hace referencia? Bueno, pues a lo que es, ahora sí, el movimiento corporal, manos, cuerpo, rostro, mirada, contacto visual, aspectos dinámicos del lenguaje que están en movimiento, como lo están las mismas personas. ¿Por qué es importante este? Porque además de la entonación, además de lo que decimos de la paralingüística, también hay que ver una cosa en particular. Nosotros cuando damos un mensaje, chicos, si ustedes lo ven y se dan cuenta, pues también lo que hacemos es mucho acentuar nuestro mensaje con las manos. Ujú. O no solo con las manos, sino también con en nuestro cuerpo. Ujú. Ustedes pueden darse cuenta, pueden checarlo. Si un día, o bueno, no un día, ¿verdad? Sino que analicen cada vez que ustedes dicen algo, cada que entran en contacto con una persona, con alguien cercano que quieren decir, dar un mensaje, podrán notar que en efecto entran en contacto todos estos apartados que estoy mencionando. Primero, el lenguaje de manera verbal, el mensaje, lo que yo estoy diciendo. Posteriormente, analicen y verán el grado de acentuación. Un ejemplo sencillo. Ustedes, bueno, pues esta cuestión de la paralingüística y la entonación podemos verla no solo en el lenguaje hablado, sino en el escrito.
tienen WhatsApp, ¿no, chicos? No sé si les ha pasado, ¿verdad? Yo siento y espero que no, pero en alguna ocasión que estés mensajeándote con alguien, puede ser la pareja, ¿verdad? Sobre todo pasa con las personas en situación de pareja, que ves el mensajito de WhatsApp y de repente dices, ay, 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 como que ya se enojó conmigo la persona. Chicos, pregunta, ¿cómo es que se dan cuenta que la persona se enojó con ustedes si están leyendo un mensaje vía WhatsApp? ¿Cómo le hacen, Yo, chicos? A ver, Alfredo, me llama por mi nombre y me alza el tono de voz el mensaje. ¿cómo le alza el tono de voz si es escrito? Lo ¿En pone en qué lo nota? mayúsculas, lo pone en Ah, mayúsculas y me ándale. asusta. Mayúsculas y le pone nombre completo, Alfredo Pérez. Me pone Alfredo Papacito. Ok, Alfredo, muchas gracias. Mauricio, está enojado, Con un emoji. con emojis de enojos, ¿verdad? Pero bueno, sí, también podría ser el emoji. Pero también complementando lo de Alfredo, se dan cuenta también por tipos de palabras, ¿no? Como dice usted, el nombre completo, pero además frases específicas. Aquí entra mucho esta función del lenguaje, porque estas frases específicas se dicen de forma verbal por la entonación y al leerlas asumimos el mismo tono por cómo lo vivimos en su momento por la paralingüística. Recuerden ese momento que una persona, esa persona especial ha estado molesto o molesta con ustedes. Se los dice de frente, pero cómo lo notas también por su postura, su mirada, los gestos que te hace y las señas que te va señalando. Entonces, al tú leerlo, recuerdas cuando te lo dijo en su momento, interactuando tú a tú, y pues evidentemente viene ahí el que te das cuenta de que en un mensaje escrito ya te están diciendo algo fuerte. Ahí es donde entra todo lo que estamos viendo, la cuestión paralingüística y la cuestión no verbal o kinestésica. Preguntas, dudas. La limitación de palabras también puede ser un motivo. ¿Cómo, Pedro? La limitación de palabras también se puede expresar así. De hecho, hay teorías, esta no la voy a compartir con ustedes, no tanto por el tiempo, sino porque no es del programa, pero existen algunas reglas de la comunicación. Una de estas reglas nos dice que el ser humano es imposible que no comunique. ¿Eso por qué? Porque a veces hasta el no decir palabras nos está comunicando algo. Como usted dice, a lo mejor el no decir ciertas palabras o limitar el uso de las mismas, pues de una manera en un subtexto, también estamos comunicando algo. Por ejemplo, la ley del hielo, ¿no? ¿Cómo es la ley del hielo? Por cierto, espero a ninguno se las hayan aplicado, pero ¿cómo es la ley del hielo? Que no contesta. Que no contesta, ¿verdad? Ujú. Que les mandan mensajitos, palabras y la persona nada, ¿verdad? Ya me ha pasado. No me diga eso, José Guadalupe. No es cierto. Ok, qué mala onda que le haya pasado. Pero también un hecho es que es muy probable que nos haya pasado en un punto de nuestra vida a todos. Ahora, ese no contesto y no te miro, ¿querrá decir algo, chicos? Que está enojada. O cómo. Así es. El no te veo
no contesto y hago como que no estás, está comunicando molestia. En primera instancia es no quiero comunicarme contigo. Y segundo es no me quiero comunicar contigo porque hay molestia. Entonces, esto se lo digo en el contexto de lo que usted comenta, Pedro, que inclusive a veces, aunque las palabras sean menos o fluyan menos, también hay comunicación, porque no solamente estás privando de un lenguaje verbal, sino que lo estás reforzando con un lenguaje no verbal analógico a partir de las señas y gestos. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Del lenguaje kinestésico o kinésico. Ujú. Ojo, muchas veces el lenguaje corporal o entonación que le damos a nuestras palabras dirá más de lo que realmente estamos expresando. Ujú. Ajá. Aquí nos da, por ejemplo, una muestra con esta frase, pero realmente analícenlo y verán, podrán ustedes inclusive recordar alguna anécdota, no es necesario que la compartan, obviamente, pero si recuerdan alguna situación muy específica y particular, lo mejor ustedes querían decir algo, querían dar un mensaje, pero no usaron el tono adecuado que ustedes querían. Entonces, eso ya provocó una interpretación muy distinta del mensaje que realmente se quería dar. Ujú. Ajá. Eh, o a lo mejor venías cansado, cansada, dijiste una palabra que a lo mejor no alcanzaste tú o no dimensionaste, mejor dicho, y pues tu mensaje ya no es el mismo que tú en un principio querías dar. Ujú. Ahora, cada interpretación kinestésica puede variar culturalmente, pero sigue siendo un hecho que esté en la cultura en la que esté inmersa la persona, siempre va a contar la entonación y sobre todo la gesticulación, porque muchas veces ahí es donde está el verdadero mensaje. Muy bien. Ahora les decía que hay funciones. Esto desde la comunicación organizacional. Vamos a ver funciones de la comunicación. Antes de pasar a esto, ¿no hay ninguna duda con con los tipos o formas de comunicación que hay? No, profe. ¿No, chicos? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces continuamos con las funciones de la comunicación. La comunicación y sus funciones también son importantes conocerlas, ya que también permite saber cómo es el proceso de comunicación, ujú, hacia qué está enfocado y sobre todo cuál es el objetivo del por qué comunicamos algo, ¿no? Ahora, ¿cómo son estas funciones? Bueno, pues hay tipos específicos de funciones y son función de control, de motivación, función interpersonal y función de información. No se preocupen si no las han anotado ahorita. Recuerden que va a estar publicado y las vamos a definir una por una. ¿Sale? Profe, una Entonces, pregunta. primero, ¿cómo? ¿Qué semana es esta? ¿La 5, verdad? ¿Cómo? Sí, en la semana 5 lo voy a publicar. Todavía no está a la mano, pero sí ahí va a aparecer como la comunicación, ¿sale? Ok, muchas gracias. Ujú. Les decía que, ¿cuáles son esas funciones? Bueno, pues la primera que nos menciona es función de control. ¿Qué quiere decir?
esto. La función de control sirve para mantener el control o el orden entre las personas de un determinado grupo, organización o sistema. Por ejemplo, cuando en una organización se le pide a los empleados que comuniquen a su jefe inmediato cualquier irregularidad relacionada al trabajo con el propósito de cumplir políticas de la empresa. La comunicación está cumpliendo con una función de control. Otro ejemplo que podemos observar de la función de control, por ejemplo, cuando al principio de este curso tuvimos nuestra primer clase, les decía cómo se va a calificar, qué aspectos y que pues va a haber exámenes, va a haber tareas. Ahí hay otra función de control en la comunicación porque se están marcando o se están diciendo las pautas que vamos a seguir para poder trabajar de manera adecuada. Ustedes mismos, no solamente en el trabajo, sino que también a nivel familiar, pueden notar esta función de control. Eh, ¿Tienen hijos algunos de ustedes? Tengo entendido que sí, ¿no? Tienen hijos. Pregunta, ¿en algún momento han regañado a alguno de sus hijos por algo que hicieron y no debían de hacer? Sí, Obviamente, pues sí, ¿no? Eh, Eso, ejemplo de decir, llamarle la atención al niño porque no debía de hacer algo, están poniendo entonces ustedes lo que es, o están, mejor dicho, aplicando la función de control de la comunicación, ya que nos permite esta función tener en claro cómo van a ser las formas en las que se van a dar convivencia o pautas específicas de el cómo van a estar trabajando las personas. Ahora, no solamente, bueno, les decía, sirve para mantener el control y el orden entre personas de un determinado grupo. Por ejemplo, también en qué momento van a hablar las personas, las circunstancias y sobre todo todo alrededor de una situación muy específica. Ahora, no solo está la función de control, también está la función de motivación. ¿Qué nos dice esta función? Bueno, esta función es importantísima que esté establecida, ya que esta mejorará el rendimiento de cualquier persona u organización o empresa. Esta función es importante porque va a marcar las pautas de cómo va a ser la relación entre las personas de dicho grupo. Veíamos el cuatrimestre anterior lo que eran los grupos de pertenencia y grupos de referencia. Veíamos que lo más importante en estos grupos era justamente el grado de socialización y qué tan compaginados están estos grupos. Bueno, para poder llevar una relación de manera más profunda entre varias personas de un mismo grupo, entonces depende mucho de la función de motivación, ya que va a ir marcando cómo van a rendir los miembros de dicho entorno. Su función va a estar regulada por el control, pero qué tanto permitas o generes esa confianza va a ir en grado de la función motivadora. ¿Qué tanto las otras personas que son parte del sistema quieren ser parte del mismo y sobre todo, qué tanto están aportando al sistema en el cual se están desenvolviendo? Otra función, chicos, es la función interpersonal. Esta función es la que se da entre dos personas en cualquier parte. Ajá, puede ser en el trabajo, puede ser a nivel escolar, nivel académico, social, y es importante ya que permite expresarnos satisfactoriamente.
Inclusive la mayoría de las veces se utiliza la comunicación no verbal para demostrar nuestras emociones. ¿Cómo funciona esta función interpersonal? Bueno, dependiendo qué tan profundo sea el vínculo que hemos establecido con las personas, podemos entendernos de mejor manera lo que queremos expresar con ellas. Hablaba de que a lo mejor en un momento, en un mensajito de WhatsApp, ¿verdad? A lo mejor pues te decían, te llamaban la atención, tú a lo mejor no sabías por qué, pero pues ahí estaba, ¿no? Que entendías por qué te estaban regañando. Pero no se limita a ese punto, lo que es la comunicación más profunda, chicos. Otro ejemplo es cuando a lo mejor estás no con tu pareja, sino con un amigo, un familiar, y a lo mejor con una simple mirada, con un gesto, que no sé cómo le hacen, pero a veces nada más levantando tantito la ceja, ya entendieron un mensaje muy complicado. A veces no es nada bueno ese mensaje. Bueno, no estamos aquí para decir si sea bueno o El no lo malo, hagas. pero a veces con levantar, con una miradita, ya estás diciendo mucho, ya estás diciendo, mira nada más lo que va, vamos a hacer esto, convendrá, no sé qué se estén diciendo, pero lo importante es que a partir de esa función se pueden entender. No sé si queda claro esto. Depende de qué tanto sea el vínculo y de las interacciones y la profundidad de las mismas. Bueno, entonces será una cuestión a inspeccionar de manera interpersonal. ¿Y cómo es que se da? A partir del vínculo expresado entre dos personas, las cuales pueden entender a partir de expresar sus emociones, pueden entender cómo se siente la otra persona. Preguntas. Ándele. Fíjese, Pedro, exactamente. Usted bueno, lo comenta con un significado, pero a veces es con otra intención. A veces cuando hacen una maldad, también con una miradita es como que ahorita que se levante el profe, hacemos esto. Ok, bueno, el contexto ya quedó más que claro, Pedro. Muchas gracias. Pero sí, también el mensaje es ese. Ahora, ¿qué otras funciones? Función de información. Esta función es la que permite que mantengamos una comunicación para mantener, o mejor dicho, generar una óptima toma de decisiones, que se necesitan hacer bien tanto en la empresa, organización o sistema. Les digo que no solamente aplica en la cuestión de comunicación organizacional, sino también en la comunicación personal, en el grado de socialización primaria. Esta función de información es la que nos permite comunicar mensajes de manera coherente. Es decir, con una ceja levantada, como dice su compañero, está el mensaje de ni lo hagas ni se te ocurra. Pero ¿por qué lo tenemos como referencia? Igual que como mencioné hace rato, porque ese mensaje ya se había dado con anterioridad. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que estamos repitiendo o viendo pues un evento que ya se había vivido, ya se tenía referencia, ya inclusive se había quedado guardado en la memoria. ¿Y eso por qué? Porque existe una función de información que permite que ese antecedente haya sido entendido. Ajá, ese levantó las cejas porque antes había sido, eh, ¿cómo decirlo?, complementado de manera adecuada con un mensaje netamente verbal. Hasta aquí preguntas, dudas. Ojo, yo en su lugar, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero yo sí les sugiero que vayan
tomando nota de funciones, tipos, etcétera. Profe, Preguntas, ¿no? ¿Verdad? pero va a tener todas estas diapositivas guardadas, ¿no, profe? Sí, sí se van a liberar. Ok, Una o vez sea, terminemos, nos las va a compartir. sí, sí les voy a compartir el documento. Un momento, y si mejor no la comparto. Mm, No, no diga eso, profe. No, profe, ¿Por qué no? déjelo para que Ya repasemos. vamos a empezar como el pasado, profe. ¿Cómo? Pero si sí les compartí la información, chicos. Ah, qué Mary Jane. No, ¿Cómo? profe, déjelo para que estudiemos. Ok, está bien, me han convencido. Ya ahorita que terminemos, les voy a liberar el documento, ¿sale? Ahora vamos a continuar. Les decía que sí, la parte clave, lo que es la clave para entender toda esta lección de comunicación es entender que justamente es un proceso. Ujú. Implicando entonces varios factores, componentes y sobre todo fases de dicho proceso, de dicho sistema. Por eso es que es un proceso, porque se va apoyado de fases. Ujú. También involucrando diferentes modelos y tipos de comunicación, ¿no? Ahora, también hay que ver que existen diferentes factores que intervienen en el modelo de la comunicación. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, podemos verlos en pantalla y son los que ustedes conocen como elementos del lenguaje y de la comunicación. Y son emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación. Repito, los elementos de estos sistemas de comunicación son emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación. ¿Sale? Ahora entonces vamos a tener que repasar uno por uno. En un diagrama común de la comunicación en su forma más básica, es que siempre hay un estímulo y una respuesta dados a partir de un emisor que comunica a un receptor. Entonces, esto solamente lo conoce como modelo ER, estímulo-respuesta o emisor-receptor. Sin embargo, es un modelo, como ya cité hace un momento, muy básico, muy limitado, que va simplemente restringiendo pues lo que son las pues los demás elementos, porque no solamente es de que una persona sea un emisor y manda un mensaje y listo. No, también va por otros aspectos. En otros modelos también propuestos, puede mencionarse también codificador, decodificador, y estos elementos, bueno, comparten también sus propios campos, pero el hecho de mencionar codificador y decodificador le da otra dimensión a los propios modelos de comunicación y pues no es que no lo complementen, sino que al final del día hacen un poco más complejo el proceso de entenderlo. Ujú. Ahora, el análisis del modelo de comunicación, que es el que nosotros estamos viendo en esta lección, nos menciona que pues está el emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación y lo ejemplifica en la gráfica que ustedes están observando, mostrando que el emisor es quien dice el mensaje. El emisor, por ejemplo, ahorita yo soy un emisor
quien les está dando la información irónicamente de la comunicación, pero pues bueno, así funciona. El mensaje es lo que les estoy diciendo, les estoy compartiendo justamente cómo funciona la comunicación. En otras ocasiones les he compartido otra información, pero soy un emisor. En este mismo ejemplo, el canal es cómo les estoy dando el mensaje. En este caso, por videollamada, por internet, por medio de una computadora, les estoy transmitiendo ese mensaje. Y sobre todo, y muy importante, ¿a quién le mando ese mensaje? En este caso, siendo ustedes los receptores de lo que hemos visto a lo largo de las clases. Pero como verán, no siempre se trata de que yo estoy hablando. También les pregunto, también ustedes hacen preguntas por sí mismos, tienen dudas a veces y generan una respuesta, a lo cual ustedes luego me mandan un comentario, me dicen que los atormenta y eso entonces genera una retroalimentación, donde ahora ustedes se vuelven los emisores, dan su mensaje en el mismo canal, pero sobre todo ahora el receptor paso a ser yo, porque recibo el mensaje. Entonces, como vieron, este sistema de emisor-receptor, estímulo-respuesta, es muy, pues muy reduccionista, ya que le quita al receptor la capacidad y la habilidad de poder generar un mensaje en sentido contrario para que el anterior emisor ahora se convierta en un receptor. Todo esto gracias a la retroalimentación. ¿Se acuerdan que les he dicho cuando hacen foros que pongan una retroalimentación, esa de que estoy muy de acuerdo, me parece muy bien, por esto y lo otro? Es para fomentar un foro de discusión a partir de un canal que es la plataforma, pero donde ustedes, aunque no se estén viendo, sí se conviertan en partes vitales de un sistema de comunicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, comentarios, reclamaciones? No, ¿verdad? Pero qué bueno que no hay reclamaciones. Ahora, ¿cómo vamos a definir cada elemento de este modelo? Bueno, primero, el emisor. Ya les decía, es el sujeto o persona que inicia el proceso de comunicación y que al momento de enviar el mensaje se convertirá el receptor al esperar una respuesta gracias al proceso de retroalimentación. Entonces el emisor es el que elabora o codifica lo que dirá a su interlocutor o interlocutores, ya que dentro del sistema de la comunicación puede haber más de un interlocutor. El mensaje da personalidad al emisor, pues éste elabora interiormente el mensaje que comunicará a los demás. Por ejemplo, ustedes cuando se vuelven emisores en nuestro canal de comunicación, pues es porque tienen una pregunta, quieren resolver, quieren saber qué es lo que pues está pasando, pero para llegar a ese punto debió de haber ocurrido un manejo interno de la información, una búsqueda de, o mejor dicho, una asociación de elementos que da como resultado pues una insatisfacción al momento de conocer X o Y información. Entonces, ustedes van a comunicar, ajá, van a elaborar, interiorizar su mensaje, porque primero van a preguntar qué es lo que no quedó del todo claro y se va a comunicar. Esto de emisor funciona todo el tiempo que estamos hablando, aunque no esté en la escuela. Sí, obviamente en casa, con amigos, con pareja, siempre existirá este intercambio y este proceso donde de ser emisor pasarás a ser receptor. Todo emisor al hablar o escribir
busca expresar ideas, selecciona las mismas, jerarquiza las más importantes y por último transmite su mensaje utilizando las palabras más adecuadas. Pues en el mensaje van expresadas sus ideas y obviamente emociones. Es decir, por muy enojado que una persona esté y que diga, no quise decir eso, ojo, realmente sí quería decirlo porque ha seleccionado lo que está por comentar. Entonces, chicos, cuiden muy bien lo que dicen porque a veces el cómo decimos las cosas afecta mucho, pero sobre todo tener en cuenta de que sí hay un estado de conciencia sobre lo que voy a decir. Esto es con el emisor. ¿Qué hay con el mensaje? Bueno, el mensaje es el producto físico real de la fuente. Cuando hablamos, el habla es el mensaje. Cuando escribimos, pues obviamente lo que señalamos en ese código de letras es nuestro mensaje. En el mismo comunicamos los pensamientos, deseos, emociones, pero pues para que pueda llegar para que pueda ser un ciclo, debe de haber evidentemente un canal. Sí, a lo mejor yo quiero decir, yo quiero expresar, yo necesito sacarlo, pero ¿a partir de qué medio lo voy a hacer? El canal es el medio por el cual viaja el mensaje. Al emisor le corresponde determinar el canal por el cual entonces deberá transmitirlo. A veces es por el lenguaje escrito, a veces por lenguaje oral, a veces por señas, a veces por solamente un gesto. Sea cual sea, ¿verdad? Siempre hay que, mejor dicho, el emisor siempre estará en la opción de poder generar su mensaje, elegir el canal por el cual lo mencionará y por ende transmitirlo. Nos habla que puede ser teléfono, radio, internet, etcétera. Pero también se limita al canal verbal, kinestésico o gesticular. Ahora, eso es con el emisor, canal y mensaje. Pero ¿qué hay con el que recibe? Pues como ya sabemos, se le llama receptor. Y es para quien va dirigido el mensaje. Y pues así como el emisor hizo un esfuerzo para codificar el mensaje, el receptor también utilizará habilidades e ideas bien específicas, pero para codificar el mensaje que se le ha enviado, ya que pues ambos, emisor y receptor, son partícipes, tienen una participación muy activa en el proceso de la comunicación. Ahora, por último, ¿qué es la retroalimentación? Es la respuesta al mensaje del emisor. El emisor entonces transmite su mensaje a través de un canal. Una vez lo recibe, el receptor lo interpreta, asimila y por supuesto que después da una respuesta. Para que haya un proceso de comunicación verbal es necesario que tanto emisor y receptor compartan y empleen un mismo código. De esta manera habrá una comunicación real. En un sistema de comunicación común, por ejemplo, ustedes pues dan un mensaje, se convierten en emisores, dan su mensaje, preguntan a lo mejor a su compañero, hola, ¿cómo estás? Y su compañero escucha, asimila, dice, me están preguntando cómo estoy, ¿qué respondo? Ah, pues digo que bien. En el momento que la persona dice, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Ya se está convirtiendo esto en una retroalimentación. Así con cualquier tipo de mensaje que se llegue a observar. Entonces, recuerden, en los sistemas de comunicación, tanto son emisores como eventualmente se volverán receptores de la información. Chicos, preguntas, dudas, aclaraciones, reclamos.
Comentarios, nuevos emisores. ¿Algo que retroalimentar? ¿Dudas? Ok, creo que no hay dudas. Chicos, ahorita no tengo a la mano lo que es lo que son las fechas, ¿verdad? Pero se supone que estamos en semana 5. ¿Saben lo que eso quiere decir, verdad, chicos? Más ahorita que estoy hablando de semana 5. Dejen de una vez, les voy liberando este documento para que lo vayan a leer. Nos falta eh, todavía nos va a faltar, chicos, dar un repaso a la última parte de la información, que son justamente los tipos de modelos de comunicación, si es grupal, personal, etcétera. Pero eso lo vamos a ver con más calma la próxima clase. Ya está publicado para los dos grupos en semana 5 lo que es este documento. Pero una respuesta yo quisiera saber. Estamos en semana 5, ¿verdad? Sí. ¿Saben lo que eso quiere decir, chicos? Que ya se acerca el examen. ¿Que nos va a poner 10 a todos? Exactamente. No, no creo que vaya por ahí, Mauricio. Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿cuál es su duda? Ya estoy bien retrasada, pero usted encargó algo de ética, código de ética y Ujú. no abrió dónde subirlo. Les di la oportunidad de que en la resolución de dilemas morales ahí subieran también esa misma tarea. Ujú. Ah, ya. Creo que ya cerró la de los dilemas, Rosa Isela. Profe, Sí, pero yo no lo entendí así porque yo de hecho le pregunté y usted dijo que iba a ver más adelante, pero ya no dijo nada. Que sí les había dicho que lo podían subir. Intente subirlo. Si no le deja, me manda correo, ¿sale? Profe, disculpe, profe, Ok. yo digo que sería mejor hacer un apartado para poder subir los que no podíamos abrir la plataforma, ¿no? Para subirlo, Para esa pues tarea las tareas, específica. o sea, para las tareas que no se podían, porque hay varios a los que todavía apenitas pudimos abrir la plataforma. A ver, a ver. Vamos a profe, ver, es lo que yo primero le quería son. comentar. Profe, es lo que yo le quería comentar. Porque ya ve que las Ujú, clases anteriores pasaba lista y yo no aparecía en la lista. Y apenas esta es ajá. la primera clase en la que aparezco en la lista. Y a mí no Miren, me aparecen los trabajos. les voy a dejar los mismos espacios, chicos, pero ya podrán subirla. Les voy a dar hasta el próximo lunes 20 para que ahí puedan subirlo. Por ejemplo, ética, ya había, el de ética ya había cerrado y el otro es el de resolución de dilemas morales, ya estaban cerrados los dos, pero les voy a dar Profe, oportunidad para que puedan, como fecha de corte, que tengan oportunidad hasta este domingo para que suban lo que tienen atrasado En ese profe, ¿vale? mismo, profe. En ese mismo espacio de tarea. Ok. profe, Dígame, ¿como cuántas tareas son las que ha encargado? son 3. Primero, ¿qué es ética? Ustedes me investigaban qué era ética. Después, el código de ética de su profesión, chicos. Y la resolución de los dilemas morales. Ah, ok, profe, gracias. Profe, Ujú. Dígame. oiga, yo tengo una duda. Bueno, es que he visto que en los foros, bueno, ya los he estado contestando, no sé, Ujú. al día siguiente o así, pero he visto que ha puesto, por ejemplo, comenta tu opinión acerca de lo visto del material audiovisual sobre nuevas familias y nueva sociedad, pero abajo dice que hasta fue el 21 de octubre del 22 caducó y también el otro decía que caducó en noviembre, creo, en octubre, algo así. Ok.
Sí, eso no le haga mucho caso, sí pueden publicar, ¿no? Sí, bueno, O yo no lo lo contesté, dejan. pero no supe, no, bueno, no vi que tuviera relación al tema, por eso me saqué de onda. Y le iba a preguntar No desde le la haga, semana pasada, pero pues, hasta ahorita me acordé. sí, no le haga caso a eso, es como, es algo que lo es muy chistosa la anécdota, pero en otro momento se los comparto. Usted sí lo puede Profe, subir, no tenga ningún problema, ¿sale? y por ejemplo, si no Dígame. contestas el foro de asistencia, se supone que pues ahorita pasó lista, ¿no? Entonces, ¿el foro de asistencia como para qué? ¿Es para los que ven la clase después o cómo? Porque Es yo para también los las que he la visto. ven después. Es que nos Es va a para regalar los que tres la ven puntos. después, llevar el control y ustedes les genera una participación. Ujú. Y entonces, por ejemplo, si ahorita ya pasó lista y contestamos y no contestamos el foro de asistencia, ya no hay problema. No, le digo, bueno, teóricamente no, pero como le digo, es una participación también. Esas al Ah, final ok. del cuatri, les voy a tomar todos los foros como una participación, Profe, Ah, pues déjelo ¿vale? repaso. Sí, profe. Muy bien, chicos, les decía que en teoría creo que es la próxima semana el examen, no estoy seguro, pero no sé si es la siguiente o la otra. Entonces, la siguiente clase vamos a terminar con el tema de comunicación y pues vamos a ver algunos ejemplos, dependiendo si no es que ya se tiene que librar la siguiente semana. Si es así, entonces la siguiente semana termino el tema de comunicación y damos un repaso. Si no, de igual manera, al inicio de la clase les voy a decir, chicos, esta semana es el examen o hasta la siguiente. Pero estén advertidos, ya meros son las épocas de examen. Entonces vayan estudiando, ahí están ya, cierran el 20 de febrero los dos espacios de tarea. Para los que no la han podido subir, recuerde que en el de resolución de dilemas también pueden subir su código de ética profesional. ¿Sale, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, no, ¿verdad? Bueno, pues entonces les voy a pedir que prendan su camarita. Ándele. Eso es, muy bien, José. Yo no tengo José cámara, Isela, profe. Brian. No tiene cámara, Mauricio, no me diga. Estoy en la laptop, profe. Hola, hola, Toño. Ah, sí me había dicho que ya no tenía cámara, ¿verdad? Sí, pero Yo, aquí ando. profe, qué show, ¿qué? Tómate una No foto y sirve para... mándala. Nada, es que la vez que la Dígame. prendí, nada más encendió el foquito, me vio y se estrelló. Imagínese. ¿Para qué espantar gente? Ah, qué Mauricio. No pasa nada. Pero bueno, como dice su compañera, ponga su foto así como yo le hice. Y ya de pelea para conocer. Así. ¿Sale? Muy bien, chicos. Pues por mi parte, ¿qué cuatrimestre es es segundo cuatrimestre para los compañeros, ¿sí, verdad? Sí, Están en segundo afirmativo. cuatri. Entonces, chicos, no hay de qué, Pedro. Que tengan excelente noche, feliz fin de semana. Prepárense y nos vemos el próximo jueves. La mañana. ¿Vale? Ah, no. Sábado. Nos ¿Hasta vemos, el jueves? chicos. Dale, Cuidado, profe. Toño. Que les vaya bien, chicos. Bye.